Bueno, a continuación le voy a presentar una entrevista que le hice al doctor Julio Frenk el lunes pasado. Hablamos con el exsecretario de Salud o rector de la Universidad de Miami sobre el tema del COVID-19. Hace mucho que no tocábamos este tema del COVID-19. Me temo que está de regreso este asunto de la pandemia. Y bueno, pues le preguntamos varias cosas al doctor Frenk con respecto a la vacunación, a la prevención, a qué podemos esperar sobre esta epidemia acá en México. A continuación, le presento esta entrevista. En los últimos días se ha reportado un alza en los contagios de COVID-19 en México. El semáforo epidemiológico se encuentra de la siguiente manera. Hay 5 entidades en color naranja, 8 en amarillo y 19 en verde. Para hablar de la situación del COVID-19 en México y el mundo, de cómo va la vacunación, los contagios y la inmunidad de rebaño, le doy la bienvenida al doctor Julio Frenk. Él es rector de la Universidad de Miami, experto en salud pública, ex secretario de Salud aquí en México. Y nos da un enorme gusto, Julio, tenerte aquí ya en el estudio. Muchísimas gracias, Leo. Para mí también llevaba mucho tiempo de no tener este privilegio de estar en tercera dimensión juntos. Gracias. No, te agradezco mucho porque nos has ayudado a lo largo de estos terribles meses a entender qué está pasando. Y bueno, la pregunta es obvia. La primera, ¿cómo ves la situación del COVID-19 en México? Veo aspectos brillantes de la situación, sí, que es sobre todo el desarrollo de vacunas. Okay. Y no perdamos de vista, la solución a esta crisis mundial proviene de la ciencia. Creo que es una de las grandes lecciones. Sí, sí. El aspecto oscuro es que el ritmo de vacunación tiene que acelerarse. Estamos en una carrera, yo digo que son las 3 Bs. Sí. Es la carrera de las vacunas contra las variantes del virus y la necesidad de la vigilancia. Porque en lo que sigue esa carrera no podemos bajar la guardia en medidas como el uso de cubrebocas y el mantenimiento de la distancia física. Pero en esa carrera de vacunas contra variantes hay que acelerar el ritmo. En los países que se han desempeñado mejor, como Estados Unidos, es impresionante. O sea, ya el ritmo de vacunación es tan alto que prácticamente han bajado el número de casos y sobre todo el número de muertes, porque como empiezas con la gente de mayor edad, en México celebro que se empezó con la gente de mayor edad, donde se concentran las muertes. Eso es lo que había que hacer. Sí. Pero me pareció maravilloso cuando se llegó al 1.000.000 de vacunados al día. Y por eso me alarmó un poco que pocos días después volvimos a caer después de las elecciones, por cierto, digo, no quiero aquí entrar en el sospechosismo político, pero bueno, efectivamente, ¿no? Por las razones que sea, se tiene que mantener el ritmo de 1.000.000 de vacunas diarias. Sí. Se puede, si se hacen las cosas bien, se puede, porque estamos viendo la aparición de variantes más peligrosas, que por cierto, Leo, esa es la evolución natural del virus. ¿Okay? No, lo de las variantes no es una sorpresa, es lo que estamos esperando. Conforme más gente se enferma, se mueren muchos, desgraciadamente. Algunos se enferman y quedan ya con cierta inmunidad. El virus va mutando cada vez que se reproduce. Las variantes que son mejores para reproducirse, que quiere decir que son más contagiosas y más severas, tienen una ventaja selectiva sobre las que no se reproducen tan rápido. Esa es la selección natural. Entonces lo que hay que esperar es que conforme vas avanzando, las variantes más peligrosas van a ir apareciendo. Y hasta ahora, todas las variantes son susceptibles a la vacuna. El escenario por el cual hay que acelerar el paso es la posibilidad de que surgiera una variante que redujera significativamente la eficacia de la vacuna. Y todos volvemos a empezar. Déjame preguntarte por los números. La última vez que lo vi fue hace 3, 4 días. Creo que el 12% de la población mexicana tenía ya las 2 dosis, o sea, la vacunación completa. ¿Estamos lejos de cuál número? Porque yo he escuchado 70%. Es lo que, por ejemplo, el otro día celebraron en Nueva York porque llegaron al 70%, ¿no? Sí, digo, la estimación convencional es que 70%, y ahora hay que tomar en cuenta que realmente la población relevante es de 12 años para arriba. Sí, ya. Entonces, el 12% no sé si se refiere a los de 12 años o a los mayores de 18 años, pero, en fin, no importa, estamos muy lejos. Muy lejos, sí. Si consideramos
habría que estar llegando a 70%, hay que acelerar el paso y regresar. Ya se pudo un día. Hombre, hay que mantener ese ritmo de vacunación porque el peligro grave lo estamos viendo en Gran Bretaña. La otra cosa, Leo, este virus tiene un comportamiento estacional. Sí. Ya está muy claro. Sí, sí. Hay que ganarle al periodo invernal en México. Sí, Esa es la carrera en la que estamos. Ahorita estamos viendo los casos bajos, etcétera, que bueno, pero es que estamos en verano. Hay que ver lo que pasó, por ejemplo, en Chile, que con niveles altos se descuidaron, bajaron la tercera B, la vigilancia, y como están en pleno periodo invernal, han tenido un repunte. Entonces tenemos que ganarle la carrera al periodo invernal en México hacia finales de noviembre. Empieza el frío, prolifera más el virus y la gente pasa más tiempo adentro, donde el contagio es más probable. Déjame preguntarte por el tema de la vigilancia, porque lo que hemos visto, por ejemplo, en Israel, iban muy bien con la vacunación. Iban ya, bueno, ya Israel ya vacunó prácticamente a toda su población, pero cuando iban por allí del 60-70%, tuvieron que llamar a otro confinamiento porque la gente se relajó y empezaron a subir los contagios. O sea, esta situación paradójica de muy buenos niveles de vacunación, pero con altos niveles de contagio, ¿no? Sí, y hay que mantener, o sea, yo sí creo que hay que empezar a relajar ciertas cosas, porque si no la gente dice, ¿para qué me vacuno? Si voy a estar en lo mismo. Pero hay que hacerlo con precaución y siguiendo la ciencia. Aquí la clave es seguir las evidencias científicas. Para mí, lo importante es mantener el uso del cubrebocas en espacios cerrados donde hay mucha gente. Aunque esté el 100% de la población vacunada, sigue circulando el virus. Entonces, bueno, si va uno a un evento deportivo o a un concierto donde hay miles de personas, hay que traer el cubrebocas. Se puede relajar en espacios abiertos cuando no hay mucha gente. Estamos tú y yo en distancia. Los dos estamos vacunados. Se vale. Hay que empezar a relajar ciertas medidas para que haya un incentivo a la vacunación misma. Pero no hay que bajar la guardia del todo. Y aquí lo importante es recordar, este es un fenómeno global. Ningún país está seguro hasta que todos no estén seguros. Por eso el presidente Biden en Estados Unidos las cosas van muy bien. La gente dice, bueno, nosotros ya. No, porque vivimos en un mundo, afortunadamente un mundo conectado. Hay que ver lo que pasó en otro país con muy buenos récords, que es la Gran Bretaña. Ya la variante esta Delta, que se inicia en India, que es más virulenta y más contagiosa, es ya la dominante en Gran Bretaña. Han tenido que retrasar la reapertura de la economía. Porque de manera natural, o sea, yo lo entiendo, todo el mundo está cansado, pero se pueden ir relajando ciertas medidas, pero no otras. Y aquí es muy importante que el gobierno dé comunicación muy clara en qué condiciones se puede quitar el cubrebocas, en qué condiciones no. Pero lo que sí es un hecho es, con 12, 15, hasta 50% de población vacunada, vamos a tener que seguir la vigilancia hasta que lleguemos a un nivel más o menos de ese 70%. O sea, estamos lejos. Lo que me estás diciendo, Julio, es que en México estamos lejos de superar este problema. Y yo creo, por las proyecciones que he visto y te pregunto, creo que este virus va a estar con nosotros por lo menos el 20... Bueno, este virus va a estar con nosotros de aquí a la infinidad, porque así ocurre. Pero digamos, como problema de salud pública va a estar todo el resto de 2021, ¿no? Sí. Pero México sí puede llegar al final del año con ese nivel de protección y ganarle a la temporada invernal. Creo que ahorita ese debe ser el foco en esta carrera. Si se hacen las 3 Bs de vacunación, pegarle a las variantes y vigilancia, vendrá la 4ª B, que es la victoria sobre la pandemia. Ahora, el resto del mundo se va a tardar hasta 2022. La vigilancia tendrá que seguir. Tendrá que haber ciertos controles de gente de ciertos países donde estén circulando variantes muy peligrosas, pero ya estamos en otro nivel. Aquí mi preocupación principal es el periodo invernal. Bueno, tengo que hacer una pausa, todavía tengo muchas preguntas que hacerte, Julio, y regresamos en un momento más. Estamos platicando con Julio Frenk del COVID-19 en México y en el mundo.
Estoy platicando con el doctor Julio Frenk, exsecretario de Salud, rector de la Universidad de Miami, sobre el COVID-19. Julio, una de las cosas que ya hay fatiga, desde luego, pero en una de las cosas que realmente yo siento que la gente está hasta el copete es en el tema de las clases presenciales. Sí. O sea, la gente ya quiere mandar a sus hijos, los jóvenes quieren ir a la universidad. Tú me contabas que en la Universidad de Miami estuvieron abiertos este último año, pero pues con un costo enorme, ¿no? O sea, les costó hacer quién sabe cuántas pruebas hacían, pero ¿cómo ves este tema, ¿no? ¿Qué mensaje le puedes dar hoy a los padres de familia, a los jóvenes universitarios de cuándo se va a poder regresar a clases? Sí, yo efectivamente tengo la fortuna de dirigir una institución de educación superior. Uh-huh. Mi formación sucede que es en salud pública, sí. Entonces yo me propuse aplicar todo lo que sé para abrir, porque nosotros abrimos la Universidad de Miami a instrucción presencial desde el semestre de otoño de 2020, agosto, nosotros empezamos a mediados de agosto. O sea, agosto del 2020. Del 2020, cuando no había vacunas, sí. Y estaban las cosas. ¿Y por qué lo hice? Porque por dos razones. Uno, me di cuenta de que ni siquiera intentarlo quería decir que no creo en la salud pública. Y yo sí creo en la salud pública. Sí. Si seguimos la ciencia, la salud pública sí funciona. Totalmente. Número dos, me di cuenta que los riesgos que corrían los jóvenes, si no les permitías el acceso, podían en algunos casos ser mayores que el dejarlos en su casa. La gente corre riesgos por estar en la casa. Ahora, una universidad es un campus cerrado, ¿no? Una universidad es un campus donde puedes además crear estructura. Uh-huh. Nosotros lo que hicimos fue elevar nuestra capacidad de hacer pruebas. Uh-huh. Obviamente todos los que tenían síntomas se les hacían pruebas, pero el chiste es las pruebas a los asintomáticos. Claro. El problema en México, que no me cansé de decirlo ni me cansaré, es que el pecado original fue decir que hacer pruebas asintomáticos era un desperdicio de recursos. Sí. Porque este virus lo transmite gente sin síntomas. Uh-huh. Entonces, nosotros instituimos un laboratorio de salud pública donde todos los estudiantes se les hacía pruebas una vez por semana. Uh-huh. Ahora, eso cuesta mucho dinero. Son las pruebas de antígenos, supongo. Bueno, nosotros hacíamos la PCR porque en ese entonces era lo que teníamos. Los costos, sí, tuvimos que invertir recursos en eso. Sí. Pero hoy hay pruebas de antígenos rápidas, mucho más baratas. Sí, claro. Se puede hacer. Con esas quizás hay que hacerlos más de una vez por semana. Sí. 2 veces por semana. Uh-huh. Y se puede. Y mira, sí cuesta, pero cuesta más no abrir las instituciones. Uh-huh. Segundo, uso obligatorio de cubrebocas, y yo creo que en el ámbito escolar nos vamos a tener que aguantar eso un rato más. Pero es a cambio de poder estar ahí todos juntos. Sí, totalmente. Tercero, mejorar los sistemas de ventilación. La gran ventaja en México es la mayor parte del año puedes estar con las ventanas abiertas, literalmente. Claro. Uh-huh. Y donde no se pueda, sobre todo en el periodo invernal, hay que invertir el dinero en sistemas de filtrado. Uh-huh. ¿Cuesta? Sí cuesta más no hacerlo. Es que ese es el punto. Yo creo que aquí en México perdimos, o sea, para efectos prácticos, lo que nos han dicho los expertos en educación que hemos entrevistado es que se perdió el año. Esta cosa de tomar clases por televisión no ha funcionado, Julio. Mira, nosotros le dimos la opción a los estudiantes, sobre todo en agosto de 2020, que había muchos casos, uh-huh. Y ahí donde está Miami había también. Y dijimos, estudiantes con condiciones médicas preexistentes que sean riesgo para COVID, no vengan. Les vamos a dar una muy buena opción en línea. Uh-huh. Eso, sin duda. Pero todos los demás no tienen que dar explicación. Si tú no te sientes seguro, te puedes quedar en casa y lo hacemos. En el otoño de 2020, 75% prefirieron venir al campus. Sí. Y ya para la primavera de este año, en enero, 80% de los alumnos se presentaron. Ahora, ¿qué le dice a la gente? Bueno, pues claro, están en Miami, Estados Unidos, un país rico, tienen eso sería imposible en México. No es cierto. Yo tampoco lo creo, o sea, hay que invertirle, ¿no? Lo que pasa es que siempre vemos el costo de hacer, el riesgo de hacer. O sea, hay un costo y hay un riesgo de que se transmite el virus. Pero de no hacer. Pero el costo de no hacer y el riesgo de no hacer puede ser mayor. En salud pública lo que hacemos es el análisis comparativo de riesgos. Yo creo que a estas alturas es más riesgoso. Por ejemplo, en la población universitaria, los tienes fuera, sin la actividad estructurada de una universidad, la conducta riesgosa de irse a bares, a situaciones sociales donde el contagio es más probable, aumenta de hecho. Si los tienes ocupados en la escuela,
con uso obligatorio, con pruebas muy regulares. Nosotros creamos un cuerpo de rastreadores de contactos, facilidades para mandarlos a cuarentena. Sí. Tienes que meter en cuarentena a los que salen positivos, no a todo mundo. Claro. Y a eso les tienes que dar la opción en línea. Hay que hacerlo bien. O sea, sí se puede. Esta cosa de que como México es pobre y... A México mí no me es tan gusta. pobre Exacto. Para empezar, México no es pobre, es un país de renta media. El chiste es en qué quieres usar los recursos. Totalmente. Yo te puedo decir que en algunos proyectos que se han priorizado, varias veces, no me voy a referir a ninguno en concreto, pero algunos proyectos de infraestructura, financiarías varias veces un sistema como esto. Nosotros estuvimos abiertos el año académico completo, 2020-2021, y al final... 0 casos documentados de transmisión del virus en salón de clases. 0. No, bueno, pues ahí está. 0 muertes. Ahí está. Pues sí. 3 hospitalizaciones, 2 profesores, 1 alumno de 36 horas. O sea, fue hospitalización leve. Sí se puede. No, yo pero estoy de acuerdo. Hay que hacerlo bien. Lo que no se puede es hacerlo al chilazo. Eso sí, no sale ¿Algo bien. más que agregar del tema del COVID-19 en México, en el mundo, que te preocupe o que quisieras resaltar? Yo creo que tenemos que aprender las lecciones. Tenemos una obligación moral. Ha habido mucho sufrimiento en esta pandemia. No. Se calcula 500,000 de muertos reales en México. En México no hay duda. El número oficial hay que multiplicarlo por 2.4 cuando ves la metodología de muertes en exceso. Ahorita en el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud, que es la fuente más confiable a nivel mundial, ya la cifra para hoy es de 551,000 muertos en México. Sí, atrás de esos hay 551,000 familias. Familias que perdieron a alguien querido. Sí. Luego la gente que perdió su empleo, las empresas que quebraron, la gente que fue víctima de violencia intrafamiliar por el encierro prolongado. Ha habido mucho sufrimiento. Y sería imperdonable que no aprendamos las lecciones. Depresión y de los efectos psicológicos sobre esto también. Sí. ¿No? Cuando te digo que el análisis comparativo de riesgos es que hay que ver efectos en salud física y efectos en salud mental. Claro. Y por eso es que yo he sido partidario de reabrir la economía, pero bien. Sí. No como se hizo en México en junio, poniendo una fecha arbitraria cuando no había condiciones, haciendo pruebas. Hay que hacer pruebas. Haciendo obligatorio el uso del cubrebocas, teniendo un sistema de rastreo de contactos para solamente poner en cuarentena a los que salen positivos y sus contactos cercanos. Sí se puede, pero hay que hacerlo bien. Pero sobre todo, mi mensaje es, le debemos a todos los que han sufrido tanto la obligación de aprender las lecciones. No podemos salir de esta pandemia y decir que vamos a regresar a lo que había antes. No podemos regresar a la vieja normalidad, ni siquiera una nueva normalidad. Tiene que ser una mejor normalidad. Tenemos que aprender las lecciones para que lo que salga de la pandemia sea mejor. Decías antes del corte, vamos a tener todavía esto por un buen tiempo y es muy probable que sí a nivel mundial. Pero vamos a salir de la pandemia. A lo mejor el COVID se vuelve una enfermedad respiratoria más endémica. Como la influenza, ¿no? Como la influenza hace un siglo. Vamos a llegar un día en que estaremos fuera de la pandemia. Ojalá en México sea a finales, antes del periodo invernal de este año. Sí. Hoy tenemos que empezar la conversación del México que queremos y aprender las lecciones de la pandemia. Y no hacerlo sería una falla moral de liderazgo terrible. Es que, y tú y yo lo hemos platicado mucho, aparte, este gobierno entró con la idea de reestructurar, déjame ponerlo entre comillas, el sistema de salud, pero comenzó destruyendo instituciones como el Seguro Popular. Y en su lugar, pues todavía no nacían, ¿no? Las nuevas instituciones como el INSABI. Entonces nos agarró la pandemia, la verdad, con un sistema de salud pública, pues bastante zarandeado, déjame ponerlo así, ¿no? Sí. Bueno, yo le llamaba una coincidencia tétrica que el 31 de diciembre de 2019 se anuncia el primer caso ya oficial y literalmente al día siguiente, el 1 de enero, entra en vigor el INSABI. Sí. O sea, el timing no pudo haber sido peor, pero ahí está una de las primeras lecciones y yo creo que ya vamos a ver para adelante. Lección número 1, no puede estar recortando los presupuestos en tiempo de pandemia. El INSABI, acaba de salir un análisis de un centro de análisis presupuestal. La inversión per cápita por persona beneficiaria es 20% menor en el INSABI que lo que era en el Seguro Popular. Para enfermedades catastróficas es 27% menor. O sea, gente con VIH-Sida
con niños con cáncer, por eso las manifestaciones de los padres. No puedes estar recortando. Y yo creo que es el momento de convocar un gran diálogo para definir el sistema de salud del futuro. El INSABI claramente no dio el ancho. Hubo una muy mala coincidencia, pero agravaron con este afán destructivo esta cuestión ideológica de descalificar el pasado. En vez de hacer lo que se había hecho siempre en la Secretaría de Salud, que era reconocer los errores, corregir eso y construir sobre eso, decidimos destruir todo. Entonces es como la persona que le sale un padrastro y en vez de recortarlo le amputan la mano. No, sí te deshaces del padrastro, pero te deshaces también de la mano. Y eso es lo que hicimos. Había problemas que había que corregir y no destruir todo. Entonces, ahora veamos para adelante. Yo creo que el fracaso es obvio. 500,000 de muertos. México, uno de los 4, ha estado ahí entre los países más altos regularmente. Esta pérdida de capital humano en la reclusión forzada de alumnos, que quién sabe cuántos tiempo nos va a tomar, que no podemos darle esa herencia. Entonces hay que empezar un diálogo sobre el sistema de salud y es ahora el momento de hacerlo. Y ya no te digo de la retórica y discriminación contra el sector privado, que bueno, es chiquito en México, pero juega un papel importante, ¿no? En fin, ya nos tenemos que ir, querido Julio. Gracias por venir. Te lo agradezco mucho, Leo. Y empezaremos con ese diálogo, me parece muy importante. Tomo ese desafío en este programa para empezar a hablar del sistema de salud que queremos en México. Gracias, Julio. Muchas gracias a ti, Leo.